Buenos días. Pues la conferencia va a tratar de una técnica muy conocida para el diagnóstico de fallas en transformadores, cuál es la cromatografía de gases, y vamos a utilizar una de las herramientas que más resultado ha dado para el diagnóstico de falla, que son los triángulos de Dual. Lo primero que todo, pues cuando yo voy a hacer cuál es el objetivo de la cromatografía de gases, qué gases yo debo analizar, qué mecanismo de formación tienen estos gases, por qué se forman, cómo puedo yo determinar los tipos de fallas que existen en un equipo y cómo hago para utilizar los triángulos de Duval y en qué casos los debo utilizar. Esos son los tópicos que vamos a resolver a lo largo de la conferencia. Entonces, pues el principal objetivo de la cromatografía de gases es indicar si en el equipo existe una condición de falla que esté iniciando o en determinados momentos determinar qué materiales pueden estar involucrados, el papel, el aceite, el cobre. Determinar si la condición es severa y si hay cantidades, qué cantidades anormales de gases, qué amplia variedad de estas condiciones se pueden dar y determinar la velocidad o la rata a la cual se están generando estos gases para saber si la falla es crítica o no es crítica, si tengo que tomar una decisión de parar un equipo de trabajar, si tengo que tenerle un backup o si puedo estar tranquilo. Los gases que analizamos en cromatografía de gases son hidrógeno, metano, etano, etileno, acetileno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno. Ahora vamos a ver, estos métodos, este es un ejemplo típico de un cromatograma obtenido por cromatografía de gases bajo el método C de la norma ASTM 3612. Podemos mirar que se encuentra el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, los gases que acabamos de mencionar, y adicionalmente se encuentra propano. Con estos gases nosotros, teniendo en cuenta las concentraciones, podemos determinar o podemos tener una idea del comportamiento térmico y o eléctrico del equipo. Primero que todo vamos a mirar cuáles son los mecanismos de formación de los gases. Nosotros sabemos que dentro de un transformador tenemos dos tipos de sustancias susceptibles de degradarse o de descomponerse para formar gases. Una es el aceite dieléctrico y el otro es el papel aislante. Entonces los hidrocarburos que están en el aceite tienen enlaces CH3, CH2 y CH que están unidos por enlaces carbono-hidrógeno o por enlaces carbono-carbono. Cuando se presentan fallas de tipo térmico, de tipo eléctrico o por la misma oxidación del aceite, se rompen enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno, formando algunas sustancias como el hidrógeno radical, el CH3 radical, el CH2 radical, que son, por lo inestables que son, se deben reacomodar y forman gases, ¿sí? Al reacomodarse me pueden formar sustancias como hidrógeno, metano, etano, etileno, acetileno y etano. Y estos gases yo los puedo colectar y analizar bajo la norma STM 3612 en cualquiera de sus tres métodos, el método A, el método B o el método C, que es el que se utiliza actualmente en casi todo el mundo, porque el método A y el método B pues incluyen mercurio. En el caso del papel, el papel es un polímero de glucosa en el cual tiene unos enlaces de carbono y oxígeno, que son los enlaces que se pueden romper más fácil. Normalmente cuando yo lo tengo, lo puedo calentar a 105, que es una temperatura que se puede dar en un transformador en el punto más caliente. Esto hace que la cadena se rompa. Y si hay una falla grande de tipo eléctrico, puedo llegar a temperaturas localizadas de 300 grados, el cual hace que haya descomposición y carbonización del aceite. Cuando hay esta descomposición se pueden formar agua, monóxido, dióxido y furanos, ¿sí?
La formación de dióxido y monóxido también se incrementa en presencia de oxígeno y de agua porque son catalizadores que hacen que esta reacción sea mucho más rápida. Los tipos de fallas que yo puedo encontrar son, primero que todo, fallas de tipo térmico y fallas de tipo eléctrico. Ahora, si yo miro las fallas de tipo térmico, puede estar sobrecalentamiento del papel o punto caliente o calentamiento del aceite localizado. Y las fallas de tipo eléctrico pueden ser descargas parciales por efecto corona, que son fugas de corriente, o arco interno, que ya es la parte más grave, lo que yo no quiero encontrar dentro de mi equipo. Yo puedo tener dentro de mi equipo fallas eléctricas, fallas térmicas o ambas. ¿Y dónde puedo ubicar la falla? La falla se puede ubicar, si es térmica, tanto en el papel como en el aceite. Para eso yo puedo valerme de herramientas como el cálculo de la velocidad de generación de gases, que me puede dar ya no un indicio de la falla, sino que es un seguimiento que yo hago para saber qué tan grave puede estar haciendo la falla dentro del transformador, y si eso amerita, lo que les decía ahorita, si hay necesidad de que el equipo sea desconectado, no sea desconectado, o si lo tengo que mandar a reparación en un taller, o simplemente debo ubicar la falla, pero me puedo quedar tranquilo. Una parte bien importante cuando yo hago una cromatografía de gases es que tenga en cuenta que para que se rompan los enlaces yo necesito determinada energía. Para romper un enlace hidrógeno-hidrógeno o carbono-hidrógeno, yo necesito una energía de 338 kJ por mol. Si yo voy a romper un enlace carbono-carbono, ya requiero más energía, necesito 607 kJ por mol. Y para dobles enlaces, para formar dobles enlaces como el del etileno, por ejemplo, necesito 720 kJ por mol. Y para triples enlaces necesito 960 kJ por mol. Entonces, ¿con eso qué puedo decir? Yo puedo decir que dependiendo de los gases que yo estoy viendo, si yo estoy viendo hidrógeno, estoy viendo metano, estoy viendo dióxido, monóxido, no se requiere tanta energía para formarlos. Como no se requiere tanta energía, entonces la falla que me los está produciendo puede ser una falla de tipo térmico o una falla eléctrica de baja energía. Entonces no tengo que preocuparme tanto como en el caso de que se estén produciendo gases como etileno y acetileno, en los cuales la cantidad de energía que se tiene que generar es muy grande. Entonces, en el momento en que yo ya empiezo a ver gases como etileno y acetileno, y sobre todo el acetileno, entonces yo empiezo a preocuparme y a decir, acá está pasando algo, y tengo que empezar a mirar cuáles son las cantidades de gases que tiene la muestra para poder decir si la falla es grave o no es grave. El doctor Michel Duval, científico canadiense, desde 1970 ha venido trabajando con Hydro-Québec, con IEEE, con ASTM, y ha sacado unas herramientas de interpretación de cromatografía de gases, de fallas por cromatografía de gases, que realmente son las herramientas que más se están utilizando en este momento en el mundo, y que es una de las herramientas que da más certeza en el momento de diagnosticar una falla, porque pues vale la pena decirlo que la cromatografía de gases realmente es, aunque sea una ciencia, no es totalmente exacto el diagnóstico. Yo puedo dar un diagnóstico, y si no me estoy yendo por el lado que es, yo puedo estar dando un diagnóstico que es errado, puedo estar diciendo que a un equipo toca desconectarlo, o lo contrario, que no toca desconectar el equipo, y puedo estar dando el diagnóstico errado. Desconéctelo y está bien, o no lo desconecte y es un equipo que se quema. Entonces, por eso es importante utilizar este tipo de herramientas para tener una certeza. No obstante, de todas maneras, la cromatografía, cuando yo detecto una falla, es muy importante si yo puedo complementarla
con otros tipos de análisis dependiendo de la importancia que tenga mi equipo dentro de la empresa para poder cerrar cada vez más. Es como cuando yo hago un diagnóstico médico. Normalmente a mí me mandan un examen y si me descubren que tengo determinada enfermedad, los médicos me mandan cada vez exámenes más especializados que van encerrando la enfermedad que yo tenga. Asimismo, una vez que he detectado la falla en cromatografía, puedo necesitar pruebas eléctricas, puedo necesitar ultrasonido, puedo necesitar calidad de energía para poder determinar dónde está la falla y exactamente qué es la falla que se está produciendo. ¿Sí? Entonces, dentro de los métodos principales que existen de diagnóstico está el del gas característico. Si nos damos cuenta, tiene una certeza del 42% y tiene un 58% de diagnósticos cerrados. Los de Roger y Dornenburg, que a pesar de que tienen una gran cantidad de diagnósticos que son correctos, 62 y 71, también tiene unos en los que uno realmente no sabe cuál es la falla, que son los diagnósticos que están sin resolver. No sabe uno si la falla es térmica, si es eléctrica, si es combinada, porque muchas veces se presentan fallas combinadas. La de gases básicos, que también tienen una gran cantidad de acierto del 77%, pero si nos damos cuenta, el diagnóstico por los triángulos de Duval tiene una certeza del 96%. Solamente un 4% existen de diagnósticos cerrados. Entonces, por eso se ha convertido en una herramienta tan importante. Y fijémonos, por ejemplo, en lo que dice en la presentación. El método del gas característico, cuando yo lo utilizo por un software, produce una gran cantidad de errores, mayores al 50%. Lo normal es que si yo estoy en un laboratorio, yo esté analizando una gran cantidad de muestras. Entonces yo no tendría el tiempo de estar mirando. Entonces realmente no se recomienda el gas característico como único método de diagnóstico porque me puede llevar a cometer errores. Sí, claro, en el gas característico yo puedo decir que si tengo, por ejemplo, metano y tengo hidrógeno, yo puedo decir que tengo una descarga parcial por efecto corona. Y puedo decir que la falla es una falla que es benigna por lo que yo decía ahorita de la cantidad de energía que se requiere para producir estos gases. Pero resulta que posiblemente yo no me haya dado cuenta que hay otro gas que puede estar acompañando, como el etileno, o inclusive puede estar el acetileno, porque no hay grandes cantidades de ellos. Entonces, si yo lo hago por software, él no los va a tener en cuenta y me va a decir que la falla es solamente una descarga parcial por efecto corona sencilla. Entonces, de pronto yo le voy a decir al dueño del transformador que el transformador no tiene una falla que sea muy importante. Mientras si yo estoy utilizando los triángulos de Duval, nosotros vamos a hablar en esta charla sobre todo de los triángulos de Duval, el 1, el 4 y el 5. Siempre voy a empezar con el 1. Yo puedo decir que hay un alto porcentaje de diagnósticos que son correctos y que si yo lo complemento con el 4 o 5, me puedo acercar más al tipo de falla que se esté produciendo dentro del equipo. Bueno, entonces, el triángulo de Duval, el 1, fue desarrollado de manera empírica más o menos en 1970 por el doctor Michel Duval y actualmente es utilizado por la IEC y por la IEEE. Y está basado en el uso de 3 gases: el metano, el etileno y el acetileno. ¿Sí? Nos damos cuenta que acá existen 2 gases que necesitan alta energía para producirlos: el etileno por el doble enlace y el acetileno por el triple enlace. Y el metano, que no necesita tanta energía para producirlo y sin embargo es uno de los gases más característicos porque es muy fácil de formar, porque es muy fácil que al romper la molécula se forme al lado del hidrógeno. El metano es el gas que se formaría de una manera más fácil con una cantidad de energía menor. La principal ventaja, como ya lo había dicho, es que provee un diagnóstico con un bajo porcentaje de error siempre y cuando yo sepa utilizarlo, y esa es una de las claves que vamos a dar ahorita en la charla.
La ubicación del punto de falla se realiza por el porcentaje relativo de cada uno de los tres gases en un triángulo equilátero. En el triángulo, cada uno de estos gases los va a colocar del 0 al 100%. Y esto nos permite identificar seis principales fallas. Las fallas térmicas y las fallas eléctricas, las zonas de las fallas del triángulo que está avanzando en un gran número de casos. En el principio, cuando se creó, eran más de 200 fallas diferentes en transformadores, pero luego eso ha venido aumentando. Ya el doctor Duval lleva más de 50 años trabajando con el triángulo y cada vez ha venido adicionándole más cosas, ha venido mejorando el método de diagnóstico y ha venido complementándolo con otros triángulos para aceite, para vegetales, para siliconas, con los propios pentágonos de los cuales después hablaremos. Y entonces vamos a seguir en esta, pero entonces vamos a centrarnos solamente en el triángulo 1, 4 y 5. Entonces, ¿cuál es la forma de construir el triángulo? Como lo ven, lo primero es un triángulo equilátero en el cual yo tengo que sumar la cantidad de acetileno, etileno y etano, luego sacar el porcentaje de cada uno con respecto a ese total de gases y luego ubicarlos en este triángulo de la manera en que está. Siempre va la base del triángulo es el acetileno, el cateto del lado izquierdo es el metano y el del lado derecho es el etileno en el sentido en el que está. Luego tengo que ubicar cuáles son los tipos de falla. El tipo de falla, como ustedes la ven ahí, descargas parciales, descargas de alta energía, descargas de baja energía, una parte que es indeterminada porque la falla puede ser una mezcla de falla térmica o eléctrica, y pueden existir falla T1, que es falla térmica menor de 300 grados, falla térmica si está entre 300 y 700 grados, y las fallas térmicas que están por encima de 700 grados. Cuando yo estoy trabajando con el triángulo 1, me sirve para saber la falla, y luego que hablemos de los ángulos 4 y 5 es para poderla encerrar de una manera que pueda saber como de una manera más cierta el tipo de falla que estoy teniendo. Esta es la forma en la que se podría construir el triángulo con papel milimetrado. Acá están los porcentajes, está hacia dónde se lee y cómo podría hacer yo para poder ubicar la falla teniendo los contenidos de gases. Entonces, si yo aplico el triángulo de Duval, en la aplicación del triángulo de Duval vamos a mirar una mezcla que hipotéticamente tiene 100 partes por millón de metano, 100 partes por millón de etileno y 100 partes por millón de acetileno. Si nosotros miramos el cálculo, me diría que tengo 300 partes por millón, 33.3% de cada uno. Entonces ahorita vamos a mirar una macro suministrada por el doctor Duval, en el cual me dice a mí cómo me darían ese triángulo. En los triángulos de Duval, del triángulo de Duval, estamos colocando los gases que teníamos en el ejemplo, estamos calculando qué falla nos daría. Nos daría una falla de tipo D2, y la falla de tipo D2 es descargas eléctricas de alta energía.
La falla que acabamos de ubicar está dentro de la región D2, que son descargas eléctricas de baja energía. El gas predominante que nos está dando, así los tres estén ahí, tiene metano. Si hay metano, debe haber hidrógeno. Tenemos que tener en cuenta que esta descarga de baja energía está generando ya etileno, está provocando un calentamiento, y ese calentamiento ya me está produciendo etileno y puede pasar a ser una descarga de alta energía con el paso del tiempo. Bueno, entonces ahorita vamos a retomar el ejemplo cuando vamos a pasar a los otros triángulos. Entonces, yo puedo ubicar dentro del triángulo 1 6 tipos de fallas básicas. La primera es la descarga parcial por efecto corona, y la descarga parcial por efecto corona, que es una fuga de corriente, se puede dar por descargas en burbujas de gas o papel que esté atrapado. Y puede ser resultado de un secado pobre, que exista agua, mucha agua o una cantidad relativamente alta de agua dentro del aceite, y puede estar produciendo que haga lo que yo llamo chisporroteo. Pueden existir fallas de baja energía como de descargas parciales de tipo chispa y arcos de baja energía que estén inducidos en la superficie del papel, que se puede haber roto o que por temperatura me puede haber producido partículas de carbón. Pueden haber descargas de alta energía, que flameo o salto de corriente, que ya en este caso ya podría yo empezar a decir, si hay un flameo, puede haber una falla, que puede haber un salto de corriente que me queme el transformador, o puede haber un cortocircuito que puede estar localizado o que se puede generalizar, y ahí es cuando hay una falla, que una descarga eléctrica de alta energía es lo que a mí me produce, es la falla que yo siempre trato de evitar, ¿sí? ¿Qué puede pasar con esto? Pues puede dar un daño del papel, formación de partículas del aceite. En caso de que haya un arco eléctrico de alta energía, puede haber inclusive fusión del metal, o puede haber excitación del equipo o del contenido de gases, haciendo que la rata de producción de gases sea cada vez más alta, ¿sí? Pueden haber fallas eléctricas de temperatura menor a 300, las que yo llamo T1. Se pueden dar por sobrecarga, por bloqueo del aceite en los ductos. El bloqueo del aceite en los ductos pues se puede dar porque el aceite esté muy oxidado y ya esté produciendo lodos, entonces vuelve el transformador como si estuviera artritis, ¿sí? Si hacemos un símil, es como si tuviera artritis, pero esa parte se va calentando, porque recordemos que una de las tres funciones importantes que tiene el aceite dentro del transformador es refrigerar, pero si él no se mueve, no tiene movimiento de convección, entonces eso hace que no esté pasando la transferencia de calor y que el transformador se esté calentando. Insuficiencia en el enfriado, precisamente por lo mismo. Puede que el papel esté mal enrollado. Yo puedo ver que el transformador, en algunas partes hay un color café que se debe al papel, o negro si se está carbonizando ya el papel, porque hay temperaturas mayores de 300 grados. Acordémonos que a 300 grados ya el papel se empieza a carbonizar. Pueden haber fallas térmicas de temperaturas entre 300 y 700 grados por contactos defectuosos o por corrientes circulantes o corrientes parásitas, que en ocasiones llamamos, y yo lo puedo evidenciar por carbonización del papel también, por ese tipo de temperatura, y por formación de partículas de carbón que yo pueda ver dentro del aceite. Si la falla es mayor a 700 grados, puede haber circulación de corriente en el tanque y en el núcleo, o puede haber un cortocircuito en la lámina, y yo lo puedo ver porque ya hay demasiada formación de partículas de carbón. Ya en algunas partes el metal se puede colorear, porque hay temperaturas aproximadamente de 800 grados, y acordémonos que esa parte, el hierro o el acero, tiene un punto de fusión alrededor de entre 1100 y 1200 grados centígrados, entonces ya ahí se puede ver calentado. Acordémonos que esto es localizado normalmente.
lo- una vez que yo he hecho el análisis con el triángulo 1, que ya determiné cuál es el tipo de falla en principio que tiene el transformador, puedo utilizar otras herramientas. Las herramientas son los llamados triángulos 4 y 5, los llamados, y aquí puedo tener gases de baja energía. Recordémonos que los gases de baja energía, el hidrógeno, el metano y el etano, yo los puedo utilizar en el triángulo 4 para fallas de baja temperatura, para fallas en papel, para cambios usuales en el triángulo 1, como de metano, de etileno y de acetileno, que cubren todos los tipos. Y los llamados gases de alta temperatura, el metano, el etano y el etileno, son usados en el triángulo 5 para fallas térmicas y fallas en papel. La forma de construir el triángulo, igual, el triángulo 4 es el mismo triángulo equilátero, solamente que aquí vamos a tener la localización de los gases pues de una manera diferente. Vamos a tener en la base, vamos a tener el etano, el hidrógeno lo vamos a tener en el cateto izquierdo, y en el cateto derecho vamos a tener el metano, ¿sí? Yo puedo distinguir fallas como gas residual de aceite, que tiene temperaturas menores a 200 grados, sobrecalentamiento a temperaturas menor de 250, y puedo tener carbonización del papel a temperatura mayor de 50, o puedo tener también descarga parcial. Miremos el triángulo 5 y así miramos. En el triángulo 5 vamos a utilizar como gases el metano, el etileno y el etano. Y vamos a tener como la base el etileno, perdón, en el cateto izquierdo tenemos metano y en el cateto derecho tenemos el etano, y podemos encontrar puntos calientes a temperaturas mayor de 300 grados, sobrecalentamiento a temperatura menor de 250 y posible carbonización del papel con probabilidad del 90 en la zona C. Y tengo fallas que son la falla de tipo O, S y la PD, que es la descarga parcial, que se pueden utilizar también en el triángulo 4. Ya explicando las zonas de ambos triángulos, yo puedo encontrar la zona S, que es de gases residuales, que tiene una temperatura menor a 200 grados, y se presenta porque existe inestabilidad del aceite refinado. El aceite tiende a producir mucho gas, ¿sí? Estos son gases, son aceites en los cuales, por ejemplo, uno se da cuenta que en el análisis físico-químico la rigidez está muy baja, a pesar de que el contenido de agua sea 10 partes por millón, que es un contenido muy bueno, pero la rigidez dieléctrica, los gases hacen que, y el aceite tiene esa falla, el aceite no es muy estable, entonces produce muchos gases. También me sirve para sobrecalentamiento del papel a temperaturas menores a 250 grados, en las cuales todavía el papel no se ha carbonizado. También pueden haber fallas de tipo T3 y T2, ¿sí? Que es para temperaturas que están entre 300 y 700 grados, ¿sí? Siempre y cuando no se desarrollen fallas de 1 y de 2, de las que nosotros veíamos en el triángulo 1, que son fallas térmicas también. Y también puede haber en la zona C carbonización del papel si la temperatura es mayor a 300 grados, porque aquí ya tenemos un problema. Es que potencialmente es peligroso porque hay pérdida de polimerización del papel aislante. El transformador va perdiendo vida útil y va generando fallas en el aislamiento, porque no tiene la cantidad de papel que me pueda soportar el aislamiento que pide el transformador. Ahorita, ¿cuáles son las aplicaciones de los triángulos 4 y 5? Aclaro una cosa acá.
siempre tengo que arrancar con el triángulo 1 y del triángulo 1 puedo pasar al 4 o al 5. Entonces, el triángulo 4 puede ser usado por fallas identificadas en el triángulo 1 como fallas PD, T1, T2 y cuando el nivel de hidrógeno es alto. Y el triángulo 5 puede ser utilizado para fallas identificadas en el triángulo 1 como térmicas, la T2 o T3. Normalmente casi no se utilizan para fallas eléctricas de alta energía, ¿sí? Normalmente cuando los triángulos 4 y 5 no concuerdan es porque hay una mezcla de fallas de tipo térmico y de tipo eléctrico. Ya volvimos. Entonces vamos a mirar en el ejemplo que teníamos un transformador que tiene 100 partes por millón de hidrógeno, 100 de metano y 100 de etano. Estamos utilizando el triángulo 4. Ese nos ubica en una falla tipo S. Extrae gases del aceite mineral por temperaturas menor a 200 grados centígrados. Quiere decir que la falla que nosotros encontramos en el triángulo 1, que era una descarga, una falla de tipo térmico por sobrecalentamiento, aquí nos está diciendo que específicamente que el aceite mineral está sometido a una temperatura menor a 200 grados centígrados. Es la falla externa. Igualmente podríamos ubicar otro tipo de falla si el contenido de hidrógeno fuera 50. Y el contenido de etano, que no lo habíamos tratado, fuera 250. No nos cambió, la falla que estamos utilizando está ubicada dentro de una, pero podemos acá encontrar fallas de tipo de descarga parcial, que ya la teníamos en el triángulo 1, la encerramos, o podíamos mirar carbonización del papel a temperaturas mayores a 300 grados, o sobrecalentamiento a temperaturas menores a 250 grados centígrados. Si yo puedo ubicar que la falla es de tipo térmico o que la falla es de tipo eléctrico, me sirve para poder tomar la decisión de qué herramienta adicional puedo utilizar. Si yo tengo una falla de tipo eléctrico, yo le puedo decir al dueño del equipo que podemos proceder haciendo pruebas eléctricas, por ejemplo, para poder ubicar con una resistencia de devanados en dónde está ubicado, en qué fase puede estar la falla, y en determinado caso, si me toca desencubar el transformador, ya la puedo ubicar de una manera más fácil y la puedo corregir. Esta es una de las utilidades que tiene el triángulo de Duval, es que yo puedo tomar ese tipo de decisiones, yo puedo saber si ya las ubiqué, yo puedo saber, por ejemplo, dónde podría estar localizado o tener una idea si yo tengo un arco a mayor de 3000 grados que ya tiene una temperatura demasiado alta. Yo puedo saber que el gas principal que tengo que encontrar ahí es acetileno y que el riesgo de falla que yo tengo es muy alto. Con la herramienta del triángulo de Duval yo puedo
inmediatamente, sin necesidad de tener un seguimiento cromatográfico, tomar la decisión de desconectar un equipo para evitar la falla. Y uno de los problemas que yo tengo dentro de mi planta es que yo no quiero parar mi proceso, pero tengo que tomar la decisión porque no puedo esperar a que sea el transformador el que me lo esté, el que me pare el proceso y que no tenga en qué momento corregir esta situación. Si yo tengo chisporroteos, igualmente yo puedo encontrar acetileno, pero ya no voy a encontrar cantidades tan altas. Tengo fallas de mayores a 500 grados, ya puedo encontrar en lugar de acetileno, ya puedo encontrar acetileno y otros hidrocarburos. Aunque el riesgo de falla sea muy alto, siempre estoy bajando. Y si tengo las fallas mayores a 300 grados, puedo encontrar metano, que normalmente va a estar con hidrógeno. Y ya el tipo de falla va bajando por la cantidad de energía a medida que yo voy bajando. Entonces el riesgo de falla es muy pequeño. Y si nos damos cuenta, en la parte inferior yo puedo encontrar, por ejemplo, fallas que tienen que ver con el papel aislante, en el cual yo puedo encontrar dióxido de carbono, monóxido, puedo encontrar furanos. Puedo mandar a hacer una prueba de grado de polimerización y el grado de polimerización es bajo, pero realmente aquí no hay un riesgo de falla que sea muy grande para el transformador. Cuando yo voy a hacer un diagnóstico, yo lo primero que debo tener en cuenta es que haya tomado la muestra de la manera más correcta. La norma STM 923 del 2015 me da todas las condiciones, la jeringa, la válvula, cómo debo tomar, cómo debo aliviar, para que la muestra realmente sea representativa. Recordemos que en un laboratorio la parte de la toma de la muestra realmente es el 50% de la certeza. Yo puedo tener el mejor laboratorio, puedo tener un laboratorio acreditado, pero si la muestra está mal tomada, ya el análisis no sirve. Igualmente la norma STM de 3612, que es la que me da los métodos con los cuales yo debo analizar la muestra para extraer y para analizar los gases. La norma IEEE C57 y la IS 6599 y las otras normas, las normas brasileñas como la 7274, la 7070, que están basadas en la IS 599, lo que me dan son herramientas para poder realizar ese diagnóstico y poder mi diagnóstico por cromatografía, utilizando cualquiera de los métodos, pero sugiriendo el método de Duval, sea muy certero. Una de las primeras herramientas que normalmente yo utilizo en laboratorio antes de utilizar Duval es la norma IEEE 57104. ¿Esa norma para qué me sirve? Para ubicar primero cada uno de los gases si está en un nivel permisible. Esa norma me da una calificación de condición 1, condición 2, condición 3 y condición 4. Si yo tengo todos los gases en condición 1, yo puedo estar totalmente tranquilo. Si tengo el dióxido o el monóxido en condición diferente, yo puedo decir que puedo tener una falla térmica que esté localizada en el papel o un sobrecalentamiento. Entonces no es motivo de alarma el tener el dióxido y el monóxido, aunque sí es motivo de cuidado de que yo de pronto esté trabajando mi transformador a una temperatura, a un nivel de carga muy alto y estoy acabándole con su vida útil. No estoy diciendo que el transformador vaya a fallar. Si yo empiezo a ver que ya hay gases como el metano, como el hidrógeno, como el etano que se están produciendo, que ya están en condición 2, yo puedo decir, mire, aquí se puede estar presentando una falla con los gases que requieren baja energía. Como requieren baja energía, entonces puede haber una falla de tipo térmico que puede estar localizada en el papel o bien en el aceite, pero que todavía no son alarmantes, aunque también ya es de más cuidado.
Pero si yo empiezo a ver que gases como el etileno y el acetileno empiezan a salirse de condición 1 y tengamos en cuenta que el acetileno con más de una parte por millón ya está en condición 2, entonces ahí es donde debo empezar a alarmarme. Adicionalmente, ¿qué puedo mirar acá? Los gases combustibles. Los gases combustibles son todos estos gases con excepción del dióxido, el nitrógeno y el oxígeno, que son los dos gases del aire. Esos tres gases, si yo los saco y sumo los demás, me dan el contenido de gases combustibles. Si esa mezcla de gases combustibles está en una condición diferente a condición 1, yo debo empezar a revisar mi equipo y a mirar que si hay uno de los gases de falla, de pronto esa falla me puede llevar a que el transformador pueda generar ya no la falla que está localizada, sino que eso se puede generalizar y puede terminar en una falla catastrófica en el caso, por ejemplo, que haya un contenido de acetileno muy grande. Para eso se utilizan herramientas, por ejemplo, como la velocidad de generación de gases. En la velocidad de generación de gases, ¿qué es lo que yo miro? Yo miro en la velocidad de generación de gases que los gases de una falla que yo determiné en una primera cromatografía no sea muy elevada, porque si es muy elevada, lo que ya me está diciendo es pare el transformador o el transformador le va a fallar. Así de sencillo, eso es lo que dice esta herramienta, que es la velocidad de generación de gases. Hay una fórmula que es muy fácil para calcularla, que es sacando la diferencia el contenido de cada gas en partes por millón, lo divide por 1.000.000 y eso lo multiplica por el volumen de aceite en centímetros cúbicos y lo divide por el número de días entre las dos cromatografías. Ese valor que le da ahí es el contenido de gases en centímetros cúbicos por día. O simplemente, si la quiere hacer en partes por millón por día, como aparece en la tabla, es la resta, el delta de las dos cromatografías en partes por millón de cada gas y lo divide por el número de días que han transcurrido entre las dos tomas de muestras. Y con eso podemos saber cuál es el intervalo que yo tendría. Si a mí me da un intervalo de anual, quiere decir que la velocidad de generación está en condición 1. Y ojo que aquí estoy calificando la condición por velocidad de generación, no la condición por cromatografía individual, y entonces puedo tomar la decisión. Es una herramienta mucho más cercana porque es un seguimiento. Es como si a mí me hicieran un seguimiento de glucosa, por ejemplo, para mirar si sube o si baja y que el médico pueda decir, no, pues usted va rumbo a una diabetes, o no, simplemente era que tuvo una falla en ese momento, o vamos a mandarle este medicamento. Eso es lo que yo hago con la velocidad de generación. Yo, si veo que un equipo tiene una falla, lo que hago es solicitar a otra cromatografía para utilizar esta herramienta y ya con ella puedo tomar la decisión de qué le voy a diagnosticar a mi cliente con la herramienta de Duval y ya con la velocidad de generación. Estos son los intervalos válidos para la velocidad de generación de gases. Un transformador no puede generar más de 5 centímetros cúbicos de hidrógeno por día, 2 de metano, etano y etileno. De acetileno no puede generar menor de 0.01 y de monóxido menor de 50 y dióxido menor de 200. Si nos damos cuenta, aquí en la velocidad le da la razón a lo que dice cromatografía. El dióxido es un gas que es muy fácil de generar. Entonces, como es tan fácil de generar, por eso se permite que se dé, porque el dióxido es un gas que no solamente se da por falla, se da por oxidación del aceite. El monóxido es un poco más crítico porque ya me está diciendo que no es el aceite, sino que el papel está involucrado. Sin embargo, también puede ser que sin embargo, ya los hidrocarburos ya me dan un nivel que solamente son 2 centímetros cúbicos por día, y el acetileno ahí sí menor que 1. Reiterando lo que decíamos, los transformadores que están más expuestos a riesgo de falla en servicio, ¿no?, son los que presentan gases como acetileno, etileno
hidrógeno y metano. Y los que están generando monóxido y dióxido normalmente no van a tener una falla. Yo tengo que cuidar que no se genere mucho dióxido y monóxido porque es que de todas maneras mi transformador es un activo y el dióxido y el monóxido me sirven de seguimiento al tiempo de vida útil del transformador y de todas maneras yo no quiero estar cambiando un transformador cada 10 años. Se supone que un transformador está fabricado de acuerdo a la teoría de los fabricantes para aproximadamente 25 años. Normalmente, pues, ¿cuál es el riesgo de falla? Para fallas eléctricas, que son fallas de alta energía, hay más riesgo de falla que para las fallas eléctricas. Puede haber un riesgo de fallas mayor para cuando la falla se localiza en el papel que para fallas en el aceite, pero es cuando el papel ha sido sometido a un trabajo en el cual él esté depolimerizándose cada vez más rápido. Si el papel se está carbonizando, puede haber un riesgo de falla porque la temperatura es muy alta y él no puede estar soportando eso de manera constante, ¿sí? Si el grado de polimerización está bajando por oxidación o por temperatura de una manera que es acelerada, vuelvo y digo, no es un riesgo de falla que sea inminente, pero pues sí es un riesgo que está corriendo el activo. Señor Hernán Angulo nos hace una pregunta sobre un curso de diagnóstico y mantenimiento. En este caso nosotros dictamos un seminario y con gusto le vamos a enviar la información directamente a su correo electrónico. ¿A partir de qué concentraciones es válido el diagnóstico con los triángulos de Duval? Cuando yo encuentro que el etileno, el metano o el acetileno, cualquiera de los tres, están en una condición que de acuerdo a la norma C57-104 están en condición por encima de 1, o sea, en condición 2, 3 o 4, cualquiera de los tres gases. La siguiente pregunta hace referencia sobre una norma ASTM. En ese caso, para obtener esa norma. La norma ASTM de 923 del 2015, pues puede adquirirla por internet en ASTM o en el Icontec, porque lo contrario es piratería. Siguiente pregunta. Para efectos de setear equipos electrónicos, ¿qué valores recomiendan definir como límites de concentración permisibles para cada uno de los gases? Los que están contenidos en la norma C57-104 del 2008 que se encuentran en una de las diapositivas. Están en condición 1. Siguiente pregunta. ¿En qué momento se utiliza la relación CO2-CO para el diagnóstico de una falla? La relación del monóxido y del dióxido me sirve para saber qué tan involucrado está el papel. En el momento en que esa relación esté entre punto 1 y por encima de punto 1.3, monóxido sobre dióxido, me puede decir que el papel estaba depolimerizándose de una manera rápida.